Hola, mi nombre es Ana María Soto Martínez, pertenezco a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi profesor se llama José Miguel Mendívil Torres y hoy les voy a hablar de la notación Z con un ejemplo práctico sobre la caja de ahorro de un banco. Primero que nada, ¿qué es la notación Z? Bien, la notación Z es un lenguaje formal que se utiliza para describir, diseñar y especificar los sistemas de software de manera precisa y matemática antes de empezar a programarlos. Las características principales de este lenguaje es que se basa en predicados y teoría de conjuntos, utiliza símbolos matemáticos y lógicos como la conjunción, la disyunción, la pertenencia, estructuras y esquemas que representan estados, que afectan a los estados, operaciones o restricciones del sistema también, de qué es lo que va a permitir o no que realice el sistema. Y permite escribir de manera rigurosa cómo debe de comportarse, qué datos va a manejar, qué operaciones va a realizar, etc. ¿Para qué sirve el lenguaje de notación Z? Es muy importante que para los sistemas críticos o delicados se utilice antes de escribir el código para ir descartando todos los posibles errores que se puedan presentar. Entonces, este lenguaje es muy utilizado en sistemas de controles aéreos, banca, finanzas, sistemas médicos, cosas que pueden resultar en fatalidad. Entonces, para ir eliminando las ambigüedades y todo ese tipo de cosas, se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Bueno, basándose en el sistema físico y de lo que ocurre naturalmente y físicamente. En el ejemplo que yo les voy a hablar es sobre el depósito de una caja de ahorro. Les voy a platicar lo que ocurre de manera física y cómo debe de ser escrito en el lenguaje de notación Z. Primero llega un cliente al banco, ejemplo, con 500 pesos y una boleta de depósito, como lo podemos ver de aquí del lado izquierdo. Ok, ahora de manera abstracta, el cliente es un conjunto que puede representar un cliente o todos los clientes del banco. Un cliente X llega a un banco y esto lo podemos connotar con el esquema caja ahorro. Es un ejemplo, podría llamarse de esa manera. Y a esto afecta, o bien, ¿qué variables representa? Representa a un cliente que mapea una notación Z. La notación Z puede ser representada por un número entero, negativo o positivo, y esto afectaría al saldo, ya que para todo cliente debe haber un saldo, que a su vez el saldo sea igual o mayor a 0. En el paso número 2, físicamente el cliente llegaría con el cajero, le especificaría que quiere realizar un depósito. El cajero del banco, a través de una interfaz gráfica en su computadora, ingresa los datos y al cliente le da un duplicado, un ticket de la transacción que acaba de realizar. Pero esto, ¿cómo sería en un sistema de notación Z? Bueno, como les comenté en la página anterior, bueno, no me puedo regresar. El esquema era caja ahorro, en este caso pues va a ser diferente. El esquema ahora se llama depósito, pero afecta al esquema caja ahorro. Esto es connotado por el símbolo que ven aquí, es el símbolo delta, significa que
este esquema va a cambiar de estado, sí o sí. Entonces, ¿qué lo cambia? Lo cambia el conjunto cliente, afecta a la variable cliente. Esta variable es representada seguida de un signo de interrogación, significa que va a haber una entrada de parte del cliente, ya sea, ejemplo, el nombre del cliente, el número de cuenta del cliente. Hay una entrada de datos y también hay una entrada de datos en la variable de monto, de igual manera representada con el símbolo de interrogación. En este caso, la entrada del monto sería con la notación Z, representada por un dato numérico. Entonces va a haber la entrada del cliente y la entrada del monto. Y aquí significa que el monto, la entrada del monto tiene que ser a fuerzas o rigurosamente mayor a 0. No puede haber una entrada igual o mayor a 0. Aquí sería pues un error. Aquí tiene que ser mayor a 0. No puede ser una entrada de 0, no puede ser una entrada nula o no puede ser tampoco una entrada negativa. Tiene que ser siempre mayor a 0 para que esto se efectúe de la manera correcta. Ahora bien, el tercer paso sería la coincidencia de estados. ¿Qué ocurre físicamente aquí? Bueno, el saldo del cliente aumenta tras aplicar la operación. ¿Sí? Entonces, en el sistema se tiene que ver reflejado alguna, como aquí está representado, pues algún globo que represente de que la transacción ha sido exitosa, la afectación del saldo que ahora tenía 10,000 pesos, vino a depositar 500 pesos, ahora tiene la cantidad de 10,500 pesos, entonces aumentaría su saldo. Ahora físicamente pues el dinero está del lado del cajero, el cajero tiene que entregarle un ticket al cliente que valide la operación. Bien, ahora, ¿cómo se representaría en un lenguaje de notación Z? Dentro de la misma esquema del depósito que afecta, como les comenté con el símbolo delta, afecta la caja de ahorro. Sí o sí, estamos en el mismo esquema. Se encuentra la variable cliente, como les comenté. Cliente tiene una entrada, ¿de qué? De cliente, o sea, de la variable cliente, del conjunto cliente, que en este caso puede ser el nombre, el número de cuenta, cualquier dato relacionado con el cliente que se pueda representar con una entrada y una entrada de monto con notación Z, pues en este caso Z vale los 500 pesos. Pero bien, ¿cómo lo afecta internamente en la notación Z? ¿Cómo se ve reflejado? El monto, la entrada del monto tiene que ser mayor a 0, como les comenté. Bien, ahora, saldo. El saldo, les dije, va a ser tenía 10,000 pesos, el cliente viene a depositar 500, entonces el nuevo saldo es de 10,500. Ese nuevo saldo es representado por el apóstrofe de aquí. Entonces el saldo va a ser igual a la sobreescritura del saldo. Bien, este símbolo es la sobreescritura, sobrescribe la función y se actualiza al cliente. Ok, pero bien, ¿cómo lo actualiza? Con la entrada de cliente más la entrada del monto, actualizan al cliente y afecta al saldo y da como resultado un nuevo saldo. De esta manera se representaría en lenguaje de notación Z. Y aquí tenemos otra variante que puede ser opcional. No está relacionado con el depósito, simplemente es una consulta. Físicamente, el cliente le pide una consulta de saldo al cajero y el cajero simplemente ingresa la transacción en el sistema. Hace una consulta, en la interfaz se ve la consulta de saldo, pero simplemente
es una consulta, no lo afecta. Entonces, ¿cómo se representa en el lenguaje de notación Z? Aquí ya sería otro esquema, el esquema es diferente y no pertenece con las mismas variables del depósito. Aquí es otro esquema, se puede llamar consultar saldo. Este símbolo de aquí, que es como un iguala, pero se lee como XI, significa que no va a cambiar el estado del sistema, se va a mantener igual. Entonces, en este caso no cambia el estado de la caja de ahorro. O sea, la consulta de saldo no cambia este estado, simplemente lo consulta. Aquí hay una entrada, como les comenté, el conjunto cliente tiene una entrada, aquí está, representada por el símbolo de interrogación, tiene una entrada, ya sea nombre, número de cuenta, y tiene una salida. La salida es representada por el signo de exclamación, y la salida sí es igual a Z, o sea al saldo del cliente, o sea al número que se tenía asignado al saldo, representada por un número entero. Entonces podemos deducir que saldo es igual a la entrada del saldo del cliente más el saldo normal es la salida del saldo. Este ejemplo muestra que el sistema de software debe reflejar fielmente lo que ocurre en el entorno físico, como bien se los estuve explicando, qué ocurría físicamente en ese momento y cómo debía ser también traducido al lenguaje de notación Z de lo que puede o no puede suceder en el lenguaje natural. En la notación Z se define el análisis formalmente del estado y las operaciones del sistema. Espero que se haya entendido el tema. Muchas gracias.